Mi novia me fue infiel con su jefe, así que llamé a la esposa de su jefe para mostrarle las pruebas. Terminé saliendo con ella y me enteré que ella es la verdadera dueña de la empresa. Ahora ambos están en la calle. Ver a tu exnovia y a su antiguo jefe corporativo discutiendo a gritos con los guardias de seguridad mientras sostienen cajas de cartón rotas en medio de un vestíbulo empresarial de lujo es una imagen mental invaluable. Todo comenzó por una supuesta falta de visión financiera nocturna y terminó involucrando de manera directa a la verdadera dueña de un consorcio multimillonario. Mirando los registros detallados que iniciaron todo este desplome, todavía me cuesta asimilar los niveles de absoluto absurdo a los que escaló la situación de la noche a la mañana. Vanessa y yo llevábamos 3 años compartiendo un departamento céntrico que logramos amueblar a base de ofertas de segunda mano y mucho esfuerzo compartido. Nos conocimos durante nuestro último año de la universidad, cuando ambos compartíamos los mismos ideales sencillos y el hambre de comernos el mundo desde abajo. En aquel entonces, nuestra relación funcionaba bajo una dinámica impecable de apoyo mutuo, donde celebrar con una pizza barata en la alfombra era el plan perfecto de fin de semana. No había pretensiones ni lujos, solo 2 personas construyendo un camino común peldaño a peldaño. Todo se sentía sólido, predecible y extrañamente pacífico hasta que el mundo corporativo tocó a nuestra puerta. El cambio radical comenzó el mismo mes en que ella logró entrar a trabajar en su nuevo empleo dentro de una firma de consultoría bastante prestigiosa de la ciudad. De un día para otro, las conversaciones sobre nuestro futuro dejaron de incluir metas conjuntas y empezaron a llenarse de sutiles pero constantes comentarios despectivos sobre mi nivel de ingresos. Vanessa comenzó a comparar de forma pasivo-agresiva mis modestos logros salariales con el arrollador éxito financiero de su jefe directo. Lo que antes era complicidad se transformó en una pasarela donde mi sueldo siempre parecía quedarse corto frente a los estándares de su oficina. Yo escuchaba aquellos dardos con una mezcla de incomodidad y paciencia, intentando no tomarme los desplantes de manera personal. En mi infinita ingenuidad de aquel momento, preferí racionalizar su nueva actitud asumiendo que simplemente estaba atravesando una etapa de estrés extremo debido a la alta competencia de su entorno laboral. Me repetía a mí mismo que el ambiente corporativo suele ser una olla de presión que altera temporalmente las prioridades de cualquiera. Por eso toleraba pacientemente sus críticas cargadas de tecnicismos empresariales, preparándole la cena en silencio mientras ella se quejaba de mi falta de agresividad en el mercado. Creía que al brindarle un refugio tranquilo en casa, ella eventualmente recuperaría el equilibrio y recordaría quiénes éramos antes de los trajes caros. Sin embargo, el veneno de la superioridad ya se había inoculado profundamente en su rutina diaria. Los fines de semana sencillos que tanto disfrutábamos se convirtieron en un escenario de quejas recurrentes sobre la mediocridad de nuestro estilo de vida actual. Si sugería ir a caminar al Parque Central, ella miraba su reloj de marca y suspiraba mencionando que la gente exitosa prefería hacer networking en clubes de golf privados. La logística de nuestro hogar empezó a tambalearse cuando decidió unilateralmente que ya no podíamos comprar marcas genéricas en el supermercado porque dañaban su imagen profesional. Yo observaba cómo gastaba gran parte de su sueldo en mantener una fachada de opulencia que claramente no podíamos sostener a largo plazo. Cada interacción casera se sentía como una auditoría no solicitada donde yo siempre terminaba reprobando el examen de estatus. Sus argumentos diarios adquirieron un tono insoportablemente legalista y corporativo que volvía imposible cualquier discusión normal sobre la convivencia. Si le pedía que lavara los platos que le correspondían, ella respondía alegando que sus horas de energía vital tenían un costo de oportunidad demasiado alto para desperdiciarlo en tareas operativas. Utilizaba un vocabulario inflado para justificar su total desatención de las responsabilidades compartidas del departamento. Yo simplemente asentía, registrando mentalmente cada una de sus ridículas explicaciones sin oponer una resistencia abierta que provocara un drama innecesario. Mi estrategia en ese punto era acumular información y observar hacia dónde se dirigía realmente toda esa repentina transformación discursiva. Las cosas pasaron de lo molesto a lo sospechoso cuando sus horarios de llegada empezaron a estirarse de forma alarmante bajo la eterna excusa de las reuniones de planificación estratégica. Los días laborables se convirtieron en maratones donde ella desaparecía desde temprano y regresaba oliendo a restaurantes caros que nuestro presupuesto ni siquiera permitía soñar. Cuando le preguntaba de manera casual cómo había estado su jornada, me respondía con monólogos crípticos sobre sinergias corporativas y proyecciones de crecimiento que convenientemente excluían nombres propios. Su teléfono celular se transformó en una extensión de su mano, protegido por contraseñas nuevas y colocado siempre con la pantalla hacia abajo sobre la mesa. La distancia emocional entre los dos creció tanto que el departamento parecía habitado por 2 perfectos extraños que compartían gastos fijos. El preludio hacia el verdadero desastre ocurrió durante una semana especialmente caótica en la que apenas cruzamos 3 palabras consecutivas en los pasillos de la casa. Ella se movía por las habitaciones con un aire de superioridad tan marcado que parecía pedir permiso para no pisar el mismo suelo que yo. Dejó de avisar si cenaría fuera, ignorando mis mensajes de texto y tratándome como si yo fuera un empleado de mantenimiento de su propia vida.
Mi intuición me decía que la necedad de Vanessa estaba buscando activamente un conflicto definitivo para deshacerse de lo que ella ya consideraba un lastre financiero. Yo mantuve la calma, operando como un observador invisible en mi propio hogar mientras esperaba el error inevitable que siempre comete la gente soberbia. El punto de quiebre definitivo se materializó una madrugada de jueves cuando las manecillas del reloj de la sala marcaban exactamente las 3 de la mañana. El sonido de sus tacones rompió el silencio del edificio, seguido por el ruido de la llave girando torpemente en la cerradura principal. Me encontré sentado en el sillón de la sala, iluminado únicamente por la tenue luz pública que se filtraba a través de la ventana del balcón. Vanessa entró arrastrando un abrigo de diseñador, con el cabello ligeramente desordenado y una mirada que mezclaba el cansancio extremo con una profunda actitud defensiva. El ambiente se tensó de inmediato, congelándose en un segundo eterno donde ambos sabíamos que la fachada corporativa se estaba cayendo a pedazos. Al cuestionarla de forma tranquila pero directa sobre los motivos reales de su llegada a altas horas de la madrugada, ella no dudó en activar su modo de necia litigante a su máxima capacidad. Desvió la discusión de inmediato con una furia sobreactuada, alzando la voz para afirmar que mi tono inquisitivo y mis preguntas domésticas eran la prueba fehaciente de mi absoluta falta de visión financiera para nuestro futuro común. Sostuvo con vehemencia que una mente verdaderamente enfocada en el éxito entendería que los negocios más importantes de la firma se consolidan precisamente en los horarios nocturnos. Intentó voltear la situación convirtiéndome a mí en el culpable de frenar su meteórica carrera profesional con mis celos provincianos y mis reclamos de centavos. En ese preciso instante, mientras ella continuaba con su monólogo lleno de términos empresariales vacíos, sentí como mi indignación humana se apagaba por completo para dar paso a una claridad absoluta. Entendí que discutir con alguien sumergido en semejante nivel de delirio y necedad era una pérdida absoluta de energía y tiempo. Encendí mi modo de observación fría, borrando cualquier rastro de emoción de mi rostro y limitándome a mirarla fijamente mientras terminaba su discurso de superioridad. Dejé que creyera que sus gritos me habían intimidado o que su elaborada argumentación nocturna había ganado el pleito doméstico de esa madrugada. Ella tomó eso como una victoria absoluta, dio media vuelta y se encerró en la habitación principal azotando la puerta. Con la sala sumergida nuevamente en el silencio absoluto, caminé hacia la computadora para iniciar la primera fase de mi recolección de datos reales. Sabía perfectamente que los discursos corporativos se desmoronan rápidamente cuando se les confronta con registros numéricos e históricos inalterables. Aproveché que compartíamos una cuenta telefónica familiar bajo el mismo plan de datos para ingresar al portal web del proveedor del servicio y descargar el historial detallado de los últimos 3 meses. Necesitaba comprobar si las famosas llamadas de soporte estratégico de medianoche coincidían con el número privado que ella tenía registrado en sus contactos laborales. Mi enfoque se volvió puramente clínico, analizando las columnas de datos con la paciencia de un auditor que busca un fraude financiero evidente. La pantalla iluminó la oscuridad de la sala revelando un patrón sistemático de llamadas entrantes y salientes que destruía cualquier intento de defensa legal que ella pudiera inventar. Había cientos de interacciones registradas en horarios completamente descabellados, todas dirigidas hacia el mismo identificador que correspondía al teléfono personal de su jefe directo. Al guardar los archivos en formato PDF y respaldarlos en mi correo electrónico privado, sentí la profunda satisfacción de quien posee la verdad respaldada por hechos fríos. Me prometí a mí mismo establecer un límite infranqueable, dejando de tolerar cualquier desplante mientras continuaba construyendo un expediente sólido en las sombras. La necia litigante pensaba que dominaba las reglas del juego, pero ignoraba que yo acababa de convertirme en el estratega silencioso de su propio derrumbe. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, me fascina cómo ahora la infidelidad descarada y a llegar de madrugada se le llama tener visión financiera para el futuro común. Supongo que las mejores estrategias de mercado internacional se discuten exclusivamente entre las 2 y las 3 de la mañana en el asiento de un auto de lujo. Es increíble el descaro de usar tecnicismos de oficina para ocultar un engaño tan obvio. Respuesta de OP. Los números del registro detallado de llamadas de nuestra cuenta compartida tienen una precisión matemática que ningún discurso corporativo nocturno puede refutar. Analizando las columnas de datos queda claro que las tarifas de conexión se disparaban justamente cuando el resto del mundo dormía. Al final del día, las auditorías frías siempre terminan sepultando las excusas más elaboradas. Usuario Anónimo 2 dice, sinceramente no entiendo cómo pudiste aguantar tantos desplantes y comentarios despectivos sobre tu sueldo durante meses sin reaccionar. Yo la habría dejado con todas sus maletas en la calle desde la primera vez que se burló de tus ingresos frente a la genialidad de su jefe. Tuviste demasiada paciencia con una persona que claramente ya no te respetaba en absoluto. Respuesta de OP. Una reacción temperamental solo habría generado un drama doméstico pasajero donde ella habría asumido el papel de víctima incomprendida. La paciencia armada permite construir un expediente sólido y documentado que elimina cualquier margen de defensa legal o manipulación posterior. En el ajedrez corporativo que ella tanto admiraba,
El que se apresura suele perder la ventaja posicional de inmediato. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y las cosas en el departamento se mantuvieron en una tensa tregua armada. Ella seguía actuando como si su mera presencia fuera un acto de caridad hacia mi persona, mientras yo continuaba registrando sus movimientos sin alterar mi rutina. Todo marchaba bajo esa aparente normalidad hasta que el descuido más predecible de la soberbia humana ocurrió en nuestra propia cocina. Vanessa regresó corriendo del trabajo anunciando que debía prepararse a toda prisa para una supuesta cena de negocios de emergencia de última hora. Dejó su computadora personal abierta de par en par sobre la barra de la cocina mientras se metía a bañar a toda velocidad. Aproveché la perfecta ventana de oportunidad de 15 minutos que me brindaba el ruido de la regadera para acercarme a la pantalla iluminada. Mi intención inicial era simple supervisión logística, pero lo que encontré superó cualquier expectativa de descaro corporativo que hubiera imaginado. En la pantalla parpadeaba un chat extremadamente explícito con su jefe directo, donde coordinaban minuciosamente los detalles de un próximo viaje romántico de fin de semana. Lo más cínico del asunto era que en los correos oficiales de la empresa el evento estaba registrado formalmente como una capacitación de alta gerencia. Los mensajes de texto dejaban claro que la única capacitación que recibirían no tenía nada que ver con finanzas ni administración. Fiel a mi estilo silencioso de estratega, no permití que el estómago se me revolviera ni que los impulsos destructivos tomaran el control de mis manos. No grité, no rompí ningún objeto del departamento ni cerré la sesión de manera abrupta para delatar mi descubrimiento. Caminé con total tranquilidad hacia mi escritorio, tomé mi disco duro externo y lo conecté con la precisión de un técnico especializado. Comencé a copiar de forma sistemática cada captura de pantalla, el itinerario detallado de los vuelos y las fotografías comprometedoras que se enviaban mutuamente. Sabía que cada archivo guardado representaba una pieza irrefutable en el rompecabezas legal que estaba diseñando minuciosamente. El proceso de transferencia digital terminó justo unos segundos antes de que el flujo del agua de la regadera cesara por completo en el baño. Desconecté el dispositivo de almacenamiento, cerré las pestañas accesorias y dejé la computadora exactamente en la misma posición angular en la que ella la había abandonado. Me senté en la mesa del comedor simulando leer un libro casual, manteniendo mi ritmo cardíaco bajo control mediante respiraciones profundas. La adrenalina del momento se transformó en una fría determinación que eliminó cualquier rastro de duda sobre los pasos que debía seguir. El costo inmediato de mantener esta absoluta frialdad emocional estaba por cobrarse en el siguiente minuto. Vanessa salió del baño envuelta en su toalla de marca, exhalando un aroma a perfumes importados que inundó instantáneamente todo el pasillo de la casa. Al verme sentado en el comedor, detuvo su marcha y me lanzó una mirada cargada de un desdén que ya resultaba insoportable. Me recordó con un tono mordaz que mi empleo administrativo jamás me otorgaría el nivel de estatus ni los contactos sociales que ella estaba consolidando esa noche. Afirmó que mientras yo me conformaba con lecturas baratas, ella estaba construyendo el camino hacia la verdadera élite ejecutiva de la ciudad. Yo me tragué el coraje en absoluto silencio, limitándome a regalarle una sonrisa leve y enigmática que ella interpretó como sumisión. Se vistió con un vestido elegante que nunca antes le había visto y salió del departamento azotando la puerta sin despedirse formalmente. La casa quedó sumergida en una quietud casi sepulcral que me permitió procesar la magnitud de la traición que acababa de documentar detalladamente. Pasé las siguientes horas organizando las carpetas del disco duro externo por fechas, categorías y niveles de relevancia probatoria. Cada mensaje explícito fue archivado con su respectiva estampa de tiempo para evitar cualquier alegato de manipulación digital en el futuro. Tenía la certeza de que la necedad de mi contraparte la empujaría a cometer más errores financieros debido a su falsa sensación de impunidad. Mis predicciones se cumplieron de forma casi inmediata cuando el reloj marcó la medianoche de esa misma jornada caótica. Una vibración persistente en mi bolsillo me alertó sobre una notificación urgente proveniente de la aplicación móvil de nuestra institución bancaria. Al encender la pantalla, me encontré con una alerta de consumo inusualmente alta que requería mi autorización o conocimiento inmediato. Al revisar el desglose del movimiento financiero, descubrí que Vanessa había utilizado nuestra cuenta compartida de ahorros mutuos en una boutique de lujo de la zona rosa. El monto correspondía a la compra de ropa de diseñador seleccionada específicamente para el viaje romántico con su jefe. El nivel de audacia necesario para financiar una escapada con el amante utilizando el dinero del novio mediocre superaba cualquier lógica común. En lugar de llamarla por teléfono para armar un escándalo que arruinara mi ventaja estratégica, abrí mi bitácora financiera digital. Registré minuciosamente el movimiento de la tarjeta de débito, la hora exacta de la transacción y el nombre del establecimiento comercial involucrado. Adjunté la captura de pantalla de la alerta bancaria a la carpeta de evidencias digitales que ya descansaba de forma segura en mi almacenamiento externo. Cada centavo extraído de esos ahorros compartidos se estaba convirtiendo en un clavo directo para el ataúd de su credibilidad. Con el registro financiero completamente asegurado,
comprendí que era el momento exacto de expandir el tablero de juego hacia actores externos relevantes. La estrategia requería localizar el eslabón más débil y a la vez más poderoso dentro del entorno inmediato de ese jefe corporativo intocable. Encendí nuevamente la computadora y comencé una búsqueda exhaustiva en las redes sociales principales utilizando el nombre completo del director de la firma. Sabía que los hombres de ese perfil suelen exhibir sus vidas familiares como parte de su estrategia de relaciones públicas empresariales. Tras un par de horas de rastreo digital cruzando datos de etiquetas, logré localizar el perfil verificado de su esposa. La mujer se llamaba Laura y su presencia digital proyectaba una elegancia sobria, muy alejada de la ostentación vulgar que Vanessa intentaba imitar diariamente. Su perfil estaba lleno de fotografías en eventos benéficos de alta sociedad y reuniones con miembros destacados del sector empresarial del país. Analicé detenidamente sus publicaciones recientes para entender su rutina, sus lugares habituales de esparcimiento y el tipo de lenguaje que utilizaba al comunicarse públicamente. El plan de contraataque local comenzó a estructurarse en mi mente con una precisión casi quirúrgica que excluía cualquier espacio para la improvisación. Necesitaba un acercamiento formal que no pareciera el típico despecho de un novio traicionado buscando venganza barata. Preparé un mensaje inicial sumamente respetuoso y neutral, redactado desde una cuenta de correo alternativa creada específicamente para este propósito logístico. No incluí detalles escabrosos ni insultos hacia Vanessa o su esposo, limitándome a solicitar una breve reunión privada para tratar asuntos de interés mutuo sobre la integridad de la firma. Guardé el borrador para enviarlo en las primeras horas de la mañana siguiente, asegurándome de que tuviera un tono lo suficientemente institucional como para captar su atención. Sabía que el éxito del estratega silencioso radica en la paciencia para colocar las piezas antes de que el oponente note que el juego ha comenzado. Cuando Vanessa regresó al amanecer, su actitud litigante estaba más encendida que nunca debido al alcohol y los elogios corporativos recibidos. Entró al departamento hablando en voz alta sobre contratos futuros y la supuesta mediocridad de los hombres que no se arriesgan a ganar en grande. Yo la observé desde la barra de la cocina mientras tomaba mi café matutino con la más absoluta indiferencia que pude gesticular. Microsoft Word o las hojas de cálculo no podían competir con el nivel de control de datos que yo tenía en ese instante. Ella asumió que mi silencio era el resultado de mi derrota moral ante su evidente éxito profesional y su ropa de diseñador nueva, ignorando que el contacto con Laura traería una nueva amenaza a su panorama. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, me resulta extremadamente sospechoso que haya dejado la computadora completamente abierta y encendida en la cocina justo antes de meterse a bañar. Para mí que Vanessa quería subconscientemente que descubrieras todo el asunto del viaje romántico. De esa forma podía iniciar una discusión enorme, acusarte de controlador y salirse con la suya como la víctima perfecta. Respuesta de OP, no había ninguna estrategia oculta en su descuido, sino una soberbia desmedida que la hacía creer que yo era demasiado tonto para revisar sus cosas. Su confianza excesiva en mi supuesta pasividad fue lo que la llevó a dejar la sesión iniciada sin ninguna contraseña de seguridad. Cuando la arrogancia ciega a las personas, la logística básica de sus mentiras suele ser la primera en fallar por completo. Usuario anónimo 2 dice, es verdaderamente el colmo de la ironía que hable tanto de su alto estatus corporativo y de tu supuesta falta de visión financiera mientras financias sus vestidos finos con tu dinero. Resulta que la gran ejecutiva exitosa del año necesitaba obligatoriamente los ahorros del novio mediocre para impresionar al jefe en su viaje de capacitación. El chiste se cuenta solo con esa clase de parásitos empresariales. Respuesta de OP. Al ver la alerta bancaria decidí procesar ese gasto como una inversión deducible para el desenlace final de esta historia. Cada centavo que extraía de nuestra cuenta compartida de ahorros representaba un clavo digital directo en su propio ataúd legal y laboral. Dejé que comprara lo que quisiera, sabiendo que el precio real que pagaría más adelante sería infinitamente más alto que el de un vestido de diseñador. Actualización 2. Ha pasado 3 días desde la última actualización y el ambiente en el departamento se sentía tan denso que se podía cortar con un cuchillo de cocina. Tras recopilar las evidencias del banco, decidí confrontar a Vanessa estrictamente sobre el gasto injustificado de la ropa de diseñador cargado a nuestra cuenta de ahorros. No mencioné en ningún momento el chat de su computadora ni el viaje planeado, enfocándome únicamente en la fuga de capital común. Ella se encontraba sirviéndose un vaso de agua cuando solté la pregunta con el tono más plano e impersonal que pude gesticular. Su reacción inmediata no fue de culpa, sino de una indignación ensayada que encendió su modo litigante en cuestión de segundos. En lugar de ofrecer una explicación contable o lógica sobre el uso del dinero compartido, Vanessa torció radicalmente la conversación utilizando su arsenal de retórica corporativa. Afirmó con desparpajo que mi fijación enfermiza con los centavos demostraba una tacañería alarmante que estaba arruinando irremediablemente la armonía de nuestra relación amorosa. Sostuvo que una mujer de su posición ejecutiva no podía presentarse a las reuniones de alta gerencia vistiendo ropa comercial ordinaria sin afectar los intereses de la firma.
Intentó transformar un robo financiero evidente en un debate absurdo sobre mis supuestas deficiencias de mentalidad y mi incapacidad para comprender las dinámicas del éxito moderno. La discusión escaló rápidamente cuando me exigió una disculpa formal por haber osado cuestionar sus métodos legítimos de presentación profesional ante el consejo directivo. Amenazó de forma tajante con empacar sus pertenencias y mudarse definitivamente del departamento si yo continuaba mostrando esa actitud tan controladora y asfixiante respecto a las finanzas comunes. Aseguró que el mercado laboral estaba lleno de oportunidades para personas con su visión y que no pensaba tolerar el escrutinio de un novio estancado. Yo la miré fijamente, procesando el absoluto ridículo de sus amenazas mientras ella caminaba por la sala gesticulando como si estuviera frente a un tribunal de justicia. Sabiendo que argumentar contra su arraigada necedad era una pérdida absoluta de tiempo, decidí simplemente asentir con la cabeza simulando una derrota total ante sus exigencias. Utilicé su distracción triunfal y su aire de superioridad momentáneo para retirarme a mi habitación sin emitir un solo comentario extra que avivara el fuego. Una vez a solas, saqué mi teléfono personal y procedí a concretar la reunión privada con Laura, la esposa de su jefe, cuyo contacto había preparado previamente. Ella había respondido a mi correo matutino sugiriendo un café apartado en las afueras de la zona ejecutiva para mantener la discreción necesaria. La cita quedó pactada para un par de horas más tarde, dándome el tiempo exacto para imprimir el expediente completo. Salí del departamento bajo el pretexto de una jornada laboral extendida, dejando a Vanessa regocijándose en su supuesta victoria dialéctica sobre mi tacañería doméstica. Conduje hacia el café apartado sintiendo una tranquilidad absoluta que contrastaba con el caos que estaba a punto de desatar en la estructura de su firma. El lugar elegido era un sitio pequeño, con luz tenue y mesas de madera que garantizaban que nadie interrumpiría nuestra conversación institucional. Llegué con 10 minutos de anticipación, ordené un café negro y coloqué sobre la mesa el sobre amarillo que contenía el destino laboral de mi contraparte. Cada página impresa estaba perfectamente ordenada cronológicamente para facilitar su lectura inmediata. Laura ingresó al establecimiento puntualmente, vistiendo un traje sastre oscuro que emanaba una autoridad natural imposible de ignorar con simples miradas casuales. Se sentó frente a mí con una cortesía fría, saludando con un leve asentimiento de cabeza que demostraba su total control sobre sus emociones públicas. Tras las presentaciones de cortesía obligatorias, deslicé el sobre amarillo a través de la superficie de madera sin pronunciar discursos dramáticos ni juicios de valor moral. Le expliqué de forma concisa que el documento contenía las pruebas irrefutables de las reservaciones aéreas, los itinerarios corporativos falsificados y los mensajes explícitos entre su esposo y Vanessa. Para mi absoluta sorpresa, la mujer no derramó una sola lágrima ni mostró el más mínimo indicio de desespero o debilidad emocional ante la traición evidente. Abrió el sobre con una parsimonia quirúrgica, pasando las páginas una a una mientras sus ojos escaneaban los textos y las fotografías comprometedoras de manera sumamente analítica. El silencio en la mesa del café se prolongó por varios minutos, interrumpido únicamente por el roce del papel fino contra mis dedos entrelazados. Al terminar la revisión del expediente, Laura cerró el documento y dibujó en su rostro una sonrisa gélida que me provocó un escalofrío inmediato. Mirándome fijamente a los ojos, procedió a revelarme un detalle fundamental de la estructura corporativa que Vanessa, en su infinita necedad legalista, ignoraba por completo. Laura me explicó con total tranquilidad que ella era la verdadera dueña legal de todo el consorcio empresarial debido a una herencia familiar directa e inalterable. Su esposo era simplemente un empleado de alto rango con un cargo administrativo que ella misma le había otorgado para mantener las apariencias sociales de la familia. Toda la riqueza, las oficinas lujosas y los vehículos de la firma que Vanessa tanto idolatraba dependían exclusivamente de la firma y autorización de la mujer sentada frente a mí. La ironía de la situación alcanzó niveles verdaderamente cómicos en mi mente mientras escuchaba el relato detallado de la verdadera estructura del poder real. Vanessa creía estar escalando los peldaños del éxito aliándose con el líder aparente de la empresa, cuando en realidad se había enredado con un administrador revocable. Laura me agradeció la entrega del expediente impreso, comentando que esta información era el elemento contable que le faltaba para proceder con ciertos planes de reestructuración interna. Me pidió absoluta discreción durante los próximos días, asegurándome que la caída de ambos sería tan limpia como quirúrgica dentro del marco de la legalidad vigente. Regresé al departamento sintiendo el peso de un secreto que transformaba por completo la dinámica de las discusiones domésticas que me esperaban en casa. Al entrar, encontré a Vanessa revisando catálogos de departamentos de lujo en su tableta, manteniendo su postura altiva y lanzándome comentarios indirectos sobre mi futuro financiero. Yo me limité a preparar la cena en silencio, observando cómo su soberbia la empujaba a diseñar planes sobre un terreno que ya se estaba desmoronando bajo sus pies. No sentía rabia, solo una profunda fascinación científica por ver cómo la necedad humana puede cegar a alguien ante los peligros reales del entorno real. Pasé el resto de la noche respondiendo sus demandas con monosílabos amables, peligro que ella asumía como la confirmación de que yo no tenía argumentos financieros para retenerla a mi lado.
Se la pasaba enviando mensajes de voz en tono misterioso, utilizando términos como independencia ejecutiva y crecimiento patrimonial que ahora me resultaban profundamente hilarantes. Mi modo de estratega silencioso funcionaba a su máxima capacidad, procesando los datos y sabiendo que el tiempo jugaba enteramente a mi favor en este tablero. La desconexión emocional que apliqué sirvió como el escudo perfecto para evitar que ella sospechara de mi reunión con los altos mandos reales. Mientras ella planificaba su mudanza triunfal hacia el estatus que tanto anhelaba, el acta constitutiva de la empresa ya estaba siendo revisada minuciosamente. Me fui a dormir con la certeza de que la necia litigante estaba a punto de recibir la lección jurídica más importante de su corta carrera corporativa. El patrón del caos ya era evidente y el desenlace inevitable se aproximaba a una velocidad que ella jamás lograría predecir con sus catálogos caros. La consecuencia inmediata de su soberbia estaba lista, pero una nueva amenaza en forma de despojo material se asomaba para la mañana siguiente. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, sinceramente toda esta historia de que la esposa del jefe resulta ser la dueña absoluta de todo el consorcio por una herencia familiar parece sacada de una miniserie de televisión de bajo presupuesto. Es una coincidencia demasiado perfecta que justo ella tenga el poder legal completo para destruir a ambos de un plumazo. Me cuesta un poco creer que la realidad se acomode de forma tan conveniente para tu venganza personal. Respuesta de OP. No hay nada de ficción televisiva en revisar los registros comerciales públicos que están disponibles para cualquier ciudadano que sepa buscar información básica en la red. En la misma reunión privada, Laura me mostró el acta constitutiva de la empresa donde figura explícitamente su nombre como accionista mayoritaria e inapelable. Cuando dejas de hacer dramas emocionales y te enfocas en investigar los datos legales fríos, las estructuras reales del poder corporativo quedan al descubierto con total facilidad. Usuario Anónimo 2 dice, ver a Vanessa amenazando con mudarse e intentando intimidarte con su léxico corporativo barato mientras el barco ya se estaba hundiendo es la definición perfecta del ridículo absoluto. Parecía un cachorro indefenso intentando ladrarle ferozmente al verdadero dueño del terreno sin darse cuenta de su propia insignificancia. Su soberbia no le permitía ver que ya estaba desempleada antes de empacar la primera caja. Respuesta de OP. La arrogancia ciega por completo el juicio de las personas y les impide notar los verdaderos peligros que se gestan en su entorno real inmediato. Mientras ella ensayaba sus discursos de superioridad ejecutiva frente al espejo de la sala, yo solo contemplaba con humor contenido cómo cavaba su propio foso legal. Pelear con una necia litigante es innecesario cuando puedes dejar que su propia prepotencia la guíe directo hacia el precipicio corporativo. Actualización 3. Ha pasado un día desde la última actualización y el proceso de desmantelamiento de nuestra convivencia avanzó a pasos agigantados dentro de los muros del departamento. Regresé por la tarde después de mis labores habituales y encontré la sala invadida por maletas abiertas y cajas de cartón esparcidas de forma caótica por el suelo. Vanessa se encontraba doblando sus prendas finas con una sonrisa de absoluta superioridad dibujada de oreja a oreja en su rostro. Al notar mi presencia en la entrada, detuvo su actividad por un momento para regalarme una mirada cargada de una condescendencia verdaderamente monumental. La necia litigante estaba lista para ofrecer su discurso de despedida triunfal utilizando todo su repertorio de falacias profesionales. Me soltó con una soberbia desmedida que su jefe directo la iba a promover oficialmente a la dirección general asociada de la firma durante la próxima sesión extraordinaria del Consejo. Afirmó con desparpajo que a partir de ese momento ya no tenía ninguna necesidad económica ni social de tolerar a un hombre promedio y sin aspiraciones corporativas como yo. Sostuvo que nuestro departamento céntrico representaba un techo muy bajo para el despegue definitivo de su carrera ejecutiva en los altos círculos de la ciudad. Mientras ella hablaba y gesticulaba con arrogancia, yo me limité a recargarme en el marco de la puerta de la cocina escuchando atentamente cada palabra de su monólogo. En mi mente resonaban las palabras exactas de la llamada telefónica que Laura me había hecho apenas unas horas antes para confirmar los avances de su estrategia legal. La verdadera dueña del consorcio me había ratificado que el cargo de su esposo era una posición administrativa perfectamente revocable mediante un simple decreto de la junta directiva. Además, me informó detalladamente que la auditoría interna de emergencia ya estaba en marcha, rastreando minuciosamente cada desvío de recursos y falsificación de viáticos del último semestre. Yo poseía el panorama completo de la situación real, lo que volvía al discurso de superioridad de Vanessa una de las escenas más cómicas de mi existencia. Dejé que se regodeara por completo en su discurso legaloide sobre mis supuestas deficiencias emocionales, mi falta de iniciativa financiera y mi estancamiento profesional crónico. No interrumpí su intervención en ningún momento ni intenté apelar a la nostalgia de los 3 años de relación que estábamos dejando atrás en ese instante. Observé con un interés casi científico cómo cerraba los cierres de sus maletas de diseñador con la fuerza de quien se cree dueña absoluta de su destino inmediato. La desconexión emocional de mi rol de estratega silencioso me permitía procesar la comedia situacional sin rastro de amargura o resentimiento personal.
Su necedad era un espectáculo digno de contemplarse en absoluto silencio y con la mayor de las calmas. Cuando terminó de organizar sus pertenencias principales, levantó dos de las maletas más pesadas y se dirigió decidida hacia la salida principal del departamento compartida. Caminé con tranquilidad por el pasillo adelantándome a sus pasos únicamente para sostenerle la puerta amablemente con un gesto de cortesía exagerada que la desconcertó visiblemente por unos breves segundos. Le deseé un excelente viaje hacia el nuevo departamento de su jefe, lugar que ella consideraba su trampolín definitivo hacia la riqueza corporativa absoluta. Mi amabilidad sin resistencia pareció frustrar un poco su deseo latente de generar un drama de despedida donde pudiera justificarse textualmente frente a mí. Sin embargo, la necedad intrínseca de su carácter la impulsó a buscar un último foco de conflicto antes de abandonar definitivamente la propiedad inmueble céntrica. Detuvo su marcha en seco al pasar junto al mueble principal de la sala y fijó su mirada codiciosa en el televisor de pantalla plana de 60 pulgadas que compramos el año pasado. Afirmó con tono autoritario que planeaba llevarse el aparato electrodoméstico alegando de forma absurda que representaban una compensación justa y necesaria por el desgaste emocional sufrido en la relación. Aseguró que en cualquier tribunal de arbitraje doméstico ella tendría el derecho de propiedad preferente debido a sus aportaciones marginales previas. El riesgo inmediato de perder un bien de mi propiedad real me obligó a actuar con la precisión fría que caracteriza mi enfoque de las cosas. La frené en seco dando un paso al frente y extendiendo mi mano derecha para bloquear el acceso directo al cableado del sistema de entretenimiento doméstico. Sin alterar el volumen de mi voz, saqué mi teléfono personal, ingresé a mi correo de respaldo y desplegué en la pantalla el recibo electrónico original de la compra. El documento mercantil mostraba con total claridad que la transacción se había realizado exclusivamente a mi nombre y con fondos provenientes de mi cuenta personal de nómina. Al confrontar la frialdad del documento con sus argumentos legaloides de compensación, Vanessa apretó los dientes mostrando una profunda frustración contenida por no salirse con la suya. Soltó el cable del aparato con un ademán brusco de desprecio, dándose cuenta de que no tenía ninguna base probatoria para sostener su reclamo sobre el electrodoméstico en cuestión. Yo guardé el dispositivo móvil en mi bolsillo manteniendo la misma expresión de piedra que había desesperado a su retórica corporativa durante las últimas semanas intensas. La legalidad elemental acababa de derrotar a su primer intento de despojo doméstico sin necesidad de levantar la voz ni una sola vez. Viéndose derrotada en el asunto del televisor, tomó las asas de sus maletas remanentes y cruzó el umbral de la puerta lanzándome una última amenaza cargada de veneno social y profesional. Aseguró con vehemencia que su nuevo estatus dentro de la firma ejecutiva se encargaría de destruirme socialmente y de cerrarme cualquier oportunidad laboral en los círculos importantes de la región. Afirmó que personas de mi nivel de ingresos merecían quedarse en el anonimato y la mediocridad por no saber valorar a una mujer de alta gerencia. Yo la escuché con total serenidad, limitándome a mirarla fijamente mientras las puertas del ascensor del edificio se cerraban lentamente frente a su rostro altivo. El silencio regresó de forma bendita al departamento, dejándome a solas con los espacios vacíos que su mudanza expresa había generado en la estructura física del lugar. Caminé por las habitaciones vacías sintiendo una ligereza mental que no había experimentado desde el día en que ella ingresó a trabajar en esa consultora de lujo. Sabía perfectamente que mientras ella viajaba entusiasmada hacia el departamento de su amante, el equipo legal de Laura afinaba los últimos detalles de la estrategia corporativa definitiva. Vanessa marchaba ciega hacia una trampa diseñada por su propia soberbia, ignorando por completo que al día siguiente por la mañana se ejecutaría el jaque mate inapelable. Dediqué las horas siguientes a limpiar los rastros del desorden de cartón que su salida caótica había dejado en los pisos de madera de la sala común. Organicé mis pertenencias restantes con la calma de un ajedrecista que sabe que la partida ya está resuelta y solo resta esperar el movimiento mecánico del oponente. Me preparé un té caliente y revisé por última vez el archivo de respaldo en mi disco duro externo para asegurarme de que no faltara ningún elemento probatorio clave. Todo estaba en su lugar correspondiente, listo para ser desplegado ante la Junta de Accionistas Extraordinaria que se celebraría a primera hora de la jornada venidera. La necia litigante pensaba que había ganado la demanda de la vida al abandonar al novio que consideraba mediocre por el estatus del director ejecutivo administrativo. No lograba computar en su mente que las leyes del mercado real se basan en la propiedad legal legítima y no en las promesas verbales de un empleado infiel. Me fui a descansar temprano durmiendo plácidamente con la tranquilidad absoluta de quien ha manejado el conflicto con una estrategia silenciosa e impecable de principio a fin. El amanecer traería consigo el colapso total de sus ilusiones de grandeza corporativa y yo estaría presente en primera fila para documentar el evento. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, me muero por saber si ese lujoso contrato de directora general asociada que el jefe le prometió con tanta pompa incluía también el juego de cajas de cartón arrugadas de regalo para su mudanza de emergencia. Es verdaderamente hilarante cómo la gente se cree dueña del mundo basándose únicamente en las promesas de un hombre que ni siquiera es dueño de su propio escritorio de oficina.
La caída desde esa nube corporativa va a ser verdaderamente espectacular de ver. Respuesta de OP. Los títulos corporativos impresos en papel de fantasía se desarman a una velocidad impresionante cuando se les confronta con una autoridad legal legítima y verdadera. En los mensajes guardados de mi expediente se leía claramente cómo este sujeto le prometía puestos directivos utilizando recursos ajenos sobre los cuales no tenía ningún poder real de decisión. Al final, la necedad de Vanessa la llevó a firmar un contrato mental con un empleado que estaba a punto de ser revocado de sus funciones de manera fulminante. Usuario Anónimo 2 dice, intentar robarse el televisor de pantalla plana de 60 pulgadas durante una ruptura sentimental delata una falta de valores básicos y una mezquindad verdaderamente alarmante en una persona. Qué bueno que tuviste el recibo electrónico a la mano para frenar ese despojo doméstico tan descarado en tu propia sala. Esa clase de acciones demuestran la verdadera calidad humana de la gran ejecutiva exitosa que presumía ser. Respuesta de OP. Tomé el incidente del electrodoméstico con la paciencia y la ligereza de quien observa un detalle cómico menor dentro de un plan de contingencia mucho mayor. La necedad patológica de ganar siempre y en todo escenario la impulsaba a pelear ferozmente incluso por las cosas materiales más insignificantes del departamento compartida. Mostrarle el comprobante comercial a mi nombre fue simplemente un pequeño recordatorio de que los hechos reales siempre terminan imponiéndose sobre los discursos de superioridad inventados. Actualización 4. Ha pasado una semana desde la última actualización y el escenario del conflicto se trasladó de forma definitiva desde nuestro antiguo departamento hacia las lujosas oficinas centrales del consorcio empresarial. Me presenté temprano en el edificio corporativo vistiendo mi mejor traje sastre, acompañando formalmente a Laura en su calidad de accionista mayoritaria e inapelable de la compañía. Avanzamos por los pasillos de mármol con la seguridad de quienes poseen la verdad legal respaldada por auditorías contables minuciosas y completas. El personal administrativo nos abría las puertas con un respeto absoluto que contrastaba con los desplantes cotidianos que yo solía recibir en mi propio hogar por parte de Vanessa. Nos dirigimos directamente hacia la sala principal del consejo donde se celebraría la junta extraordinaria de accionistas previamente convocada. Al ingresar a la gran sala de juntas, encontré a Vanessa y a su jefe presidiendo la mesa principal con una arrogancia que resultaba casi dolorosa de contemplar en vivo. Se encontraban detallando con ademanes pomposos sus nuevos planes de expansión comercial y las proyecciones de crecimiento para el próximo trimestre fiscal ante los inversionistas minoritarios presentes. Vanessa me miró con una mezcla de sorpresa extrema y absoluto desprecio, asumiendo seguramente que yo había asistido para suplicar alguna clase de beneficio o reconciliación sentimental de última hora. Su jefe me lanzó una sonrisa condescendiente desde su sillón ejecutivo de piel, ignorando por completo la identidad de la mujer de negocios que caminaba firmemente a mi lado derecho. El ambiente de superioridad corporativa se congeló de forma instantánea justo antes de que Laura tomara la palabra de manera formal para abrir el orden del día de la sesión. Sin levantar la voz pero con una firmeza legal inapelable, procedió a revocar de inmediato todos y cada uno de los poderes legales y administrativos de su esposo dentro de la firma comercial. Desplegó sobre la mesa los informes consolidados de la auditoría de emergencia que demostraban un desvío sistemático de recursos financieros y la falsificación recurrente de viáticos operativos. El rostro del director ejecutivo pasó del desparpajo a una palidez cadavérica en cuestión de segundos al comprender que su destitución fulminante era un hecho consumado y jurídicamente inatacable. El verdadero boomerang de su propia estrategia litigante estalló con fuerza destructiva cuando Vanessa intentó intervenir a gritos para defender la validez de su prometida dirección asociada en la firma. Activó su modo de necia litigante cuestionando airadamente la legalidad de la junta de accionistas y exigiendo de forma histérica la presentación de contratos previamente firmados por la administración saliente. Se plantó frente a la mesa gesticulando de manera caótica, sin percatarse de que su retórica de oficina carecía de cualquier valor vinculante frente a los verdaderos propietarios del consorcio comercial. Su necedad persistente solo sirvió para acelerar el despliegue del equipo jurídico de Laura que aguardaba pacientemente el momento exacto para intervenir formalmente. El jefe de la división legal de la empresa dio un paso al frente para notificarle formalmente a Vanessa su despido fulminante e inmediato de la organización empresarial por causas plenamente justificadas. Se le privó de cualquier derecho a indemnización laboral o finiquito económico debido a su complicidad documentada en los esquemas de malversación de fondos y desvío de recursos de la firma. Le entregaron la notificación oficial impresa junto con las copias de los mensajes explícitos donde coordinaba el uso de cuentas compartidas e institucionales para fines recreativos personales. La seguridad de su léxico corporativo se desmoronó por completo, transformándose en un silencio estupefacto mientras contemplaba los papeles que sellaban su ruina profesional definitiva. La imagen memorable de ambos personajes cargando sus pertenencias de oficina en cajas de cartón arrugadas bajo la mirada de burla de todo el personal de seguridad pagó con creces cada desplante que soporté con paciencia infinita. Caminaron por el vestíbulo principal del edificio con la cabeza baja, despojados de la opulencia artificial y de los cargos de papel que solían presumir con tanta soberbia desmedida.
Los mismos empleados a los que Vanessa trataba con desdén observaban el desfile de su caída con un regocijo evidente que resultaba sumamente satisfactorio de presenciar desde los balcones ejecutivos. El autosabotaje impulsado por su propia arrogancia y ambición desmedida los había colocado exactamente en el peldaño más bajo de la estructura social de la empresa. Currently, el panorama para la antigua pareja de alta gerencia se ha vuelto verdaderamente catastrófico debido al avance implacable de los procesos jurídicos correspondientes. El exjefe administrativo y Vanessa enfrentan un proceso legal conjunto por fraude mercantil y malversación de activos que ha avanzado con una celeridad impresionante en los tribunales locales de justicia. La fiscalía encargada del caso decretó el congelamiento precautorio de todas sus cuentas bancarias personales y comerciales para garantizar la reparación del daño financiero infligido al consorcio de Laura. Sin ahorros utilizables y desprovistos de cualquier fuente de ingresos estables, su realidad material sufrió una transformación tan radical como cómica en sus dinámicas diarias. La quiebra financiera absoluta los obligó a abandonar sus respectivas viviendas de lujo y a mudarse provisionalmente a un hostal de baja categoría ubicado en las periferias más alejadas de la ciudad céntrica. La necia litigante que antes exigía vestidos de diseñador para mantener su imagen ejecutiva ahora debe coordinar la logística de su existencia compartiendo áreas comunes en un establecimiento suburbano modesto. Los reportes legales que recibimos indican que pasan los días discutiendo airadamente entre ellos, culpándose mutuamente por el fracaso de una estrategia que consideraban infalible ante el mercado real. Su necedad los mantiene unidos en un bucle eterno de reproches económicos que representa el karma más puro y satisfactorio imaginable para esta historia. Por mi parte, la realidad ha tomado un rumbo sumamente constructivo y próspero que complementa perfectamente el enfoque analítico que siempre decidí mantener ante las dificultades cotidianas. Continúo saliendo formalmente con Laura en el plano personal, descubriendo en ella a una mujer de una inteligencia excepcional que valora la honestidad por sobre las fachadas corporativas superficiales. Compartimos cenas sencillas y planes de fin de semana que gozan de una autenticidad absoluta que jamás existió en mi dinámica anterior con Vanessa. La relación se ha consolidado sobre una base sólida de respeto mutuo, donde mis observaciones estratégicas son escuchadas con atención genuina y profesionalismo real. En el ámbito estrictamente profesional, Laura decidió integrarme oficialmente como asesor principal de control interno dentro de la junta directiva del consorcio familiar que ahora comanda en absoluto control legal. Mi función principal consiste precisamente en auditar los movimientos financieros y supervisar la integridad de los procesos administrativos de la alta gerencia para prevenir futuros fraudes internos. Paradojas de la vida. El puesto que Vanessa intentó arrebatarme mediante humillaciones domésticas terminó llegando a mis manos gracias a mi capacidad para recolectar datos y mantener la cabeza fría en los momentos de crisis. El escritorio ejecutivo que ahora ocupo ofrece una vista panorámica de la ciudad que me recuerda diariamente el valor incalculable de la paciencia estratégica. Miro hacia atrás y me resulta verdaderamente fascinante analizar cómo cada una de las decisiones incoherentes de mi contraparte funcionó como un motor perfecto para su propia destrucción sistemática. Su obsesión ciega por el estatus aparente y las jerarquías de papel la llevó a subestimar el entorno real y a las personas que verdaderamente sostenían la estructura de su mundo laboral. El estratega silencioso no tuvo que inventar trampas complejas ni recurrir a la violencia verbal para resolver el conflicto doméstico que la necedad había provocado en la casa. Bastó con registrar los hechos fríos, resguardar las evidencias materiales y permitir que el peso de la legalidad hacer su trabajo definitivo sobre los infractores corporativos. El departamento céntrico donde compartimos 3 años de ilusiones universitarias ahora luce completamente remodelado, libre de las vibraciones negativas y de las críticas pasivo-agresivas sobre los niveles de ingresos salariales. Conservo el televisor de 60 pulgadas en la sala principal como un pequeño trofeo cómico que atestigua el día en que la legalidad documental derrotó al intento de despojo material. Vanessa y su exjefe continúan atrapados en su laberinto de litigios periféricos, aprendiendo a las malas que la verdadera visión financiera no se consolida en las madrugadas del engaño corporativo. Se lo buscaron con una insistencia tan perfecta que la imagen final de su arrogancia desarmada no admite espacio para los lamentos tardíos.